Hola, muy buenos días. Dios bendice sus vidas. Gracias a Dios por conectarse, gracias a sus vidas. Sabemos que Dios está siendo verdaderamente glorificado cada mañana. Cuando nosotros estamos y compartiendo este tiempo y lo consagramos a Dios, Dios puede hacer cosas maravillosas en nuestra vida personal. Y este día no es la excepción. ¿A qué me refiero? Cada mañana estamos leyendo la Biblia. Cada vez estamos aprendiendo más acerca de cada libro, su contexto, su historia, el tiempo en que se escribió, quién fue quien escribió cada contenido de cada libro. Todos guiados por el Espíritu Santo, todos instruidos por el Espíritu de Dios, movidos con un propósito: exaltar el nombre de Jesús, traer a la memoria el hombre que marcó la historia y que dividió la historia en antes de y después de. Su nombre es Jesús. Estábamos analizando el Antiguo Testamento poco tiempo antes de llegar a este día y vimos cómo el pueblo de Israel ha cruzado diferentes etapas a través de su caminar en el desierto, después en la tierra de Canaán. Ahora vemos cómo una vez que conquistan esta tierra, el pueblo de Israel fue llevado de victoria a derrota. El libro de Jueces nos presenta un libro y un panorama verdaderamente triste. Triste porque el pueblo de Israel estaba haciendo un periodo que se estaba repitiendo, un ciclo que se estaba repitiendo de manera constante. Y este pueblo estaba cayendo una y otra vez a causa de la idolatría, a causa de deshonrar a Dios, a causa de su desorden, a causa de su queja. Dios estaba trayendo, ¿verdad?, sobre este pueblo gran tribulación, pero también Dios estaba mostrándole a su pueblo que Él los iba a estar respaldando todo el tiempo, y lo hizo mediante jueces que durante este caminar de los israelitas, ellos conocieron la victoria, pero también conocieron la derrota. ¿A causa de qué? Su idolatría a los dioses de aquellas tribus o aquellos pueblos que ellos conquistaban. Y el día de hoy nos corresponde leer el libro de Ruth. El libro de Ruth es un libro que trae mucha bendición, trae mucho contenido, y es un libro en el que pocas veces se menciona Dios. Tiene que ver mucho este libro porque se escribe en el tiempo de este juez Gedeón. Recordemos a Gedeón, quien era un hombre de guerra, un hombre de batalla, un hombre de campo, ¿verdad?, entrenado para enfrentar. Ahora estamos viendo cómo durante este tiempo se escribe el libro de Ruth. Y vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a analizar esta historia y qué sentido tendría el libro de Ruth en la Biblia. ¿Por qué está el libro de Ruth? ¿Qué sentido tiene? ¿A dónde nos va a llevar? ¿Y qué personajes son los que están mencionados en el libro de Ruth? Creo que va a ser un tiempo increíble. Vamos a conocer una historia de lealtad, una historia de valentía, una historia de humildad, una historia que va a trazar, ¿verdad?, la fidelidad del ser humano. Nos viene a mostrar algo tan hermoso que tú y yo tenemos que vivir cada mañana. Vamos a orar, vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a comenzar con esta lectura. Hoy leeremos solamente 2 capítulos, el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro de Ruth. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú estás con nosotros cada mañana, porque nos unges, porque nos llevas, Señor, a ese lugar santísimo, en medio de tu presencia, en medio, Señor, de un lugar donde se te puede adorar, en un lugar donde podemos entrar tal cual somos, en un lugar, Padre, donde podemos expresar y abrir nuestro corazón y decirte cuánto te necesitamos. Creemos que tu Santo Espíritu está con nosotros y te invitamos, Señor,
a que permanezcas con nosotros, a que habites este lugar, a que llenes esta habitación de tu presencia. Y pon en mí, Señor, tus palabras, en el nombre de Jesucristo, Señor. Que hable yo lo que tú decidas y que calle lo que tú quieras que yo calle. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Isaac Valdés y esto es Biblia con café. Así es. Vamos a analizar el libro de Ruth. Amén. Bueno, dice la palabra en el libro de Ruth, capítulo 1. Esta historia tuvo lugar cuando en el país de Israel todavía no había reyes, sino que al pueblo lo defendían libradores ocasionales. En esta época no hubo cosechas y la gente no tenía que comer. Por eso, una familia del pueblo de Belén, de la región de Judá, se fue a vivir al país de Moab, porque allí sí había comida. El esposo de Abimelech, el esposo se llamaba Elimelech, la esposa se llamaba Noemí, y los hijos se llamaban Malón y Quilión. Poco tiempo después de haber llegado a Moab, Elimelech murió, así que Noemí y sus hijos quedaron solos. Pasó el tiempo y Malón y Quilión se casaron con unas muchachas de ese país. Una de ellas se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Pero pasados unos 10 años murieron Malón y Quilión, por lo que Noemí quedó desamparada, sin hijos y sin marido. Un día, Noemí supo que Dios había bendecido el país de Israel, dándole abundantes cosechas. Entonces ella y sus nueras se prepararon para ir a Judá. Todavía no había caminado mucho cuando Noemí les dijo: mejor regresen a vivir con sus familias, que Dios las trate bien, como ustedes me han tratado a mí. Y como ustedes me han tratado a mí, y también trataron a mis hijos. Pido a Dios que les permita casarse otra vez y formar un nuevo hogar. Noemí se despidió de ellas con un beso, pero Orfa y Ruth empezaron a llorar y a decirle: no queremos separarnos de ti, por favor, déjanos ir contigo y vivir entre tu gente. Pero Noemí les contestó: váyanse, hijas mías, ¿para qué van a seguirme? Ya no tengo más hijos para que se casen con ustedes, y estoy muy vieja para casarme yo otra vez. Y aún si hoy mismo pudiera casarme y tuviera hijos muy pronto, ¿estarían ustedes dispuestas a esperarlos hasta que ellos crecieran? No, hijas mías, eso no es posible. Estoy sufriendo más que ustedes, pues Dios se ha puesto en mi contra. Al oír esto, las nueras volvieron a llorar amargamente. Por fin, Orfa se despidió de su suegra, pero Ruth se quedó con ella. Entonces Noemí le dijo a Ruth: tu cuñada ya regresó a su pueblo y a su Dios. Vete con ella. Pero Ruth le contestó: no me pidas que te deje, ni me ruegues que te abandone. A donde tú vayas, yo iré, y a donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré, y allí mismo seré enterrada. Que Dios me castigue si te abandono, pues nada podrá separarnos, nada, ni siquiera la muerte. Noemí no insistió más, pues comprendió que Ruth había decidido irse con ella. Caminaron y caminaron hasta llegar a Belén. Tan pronto entraron en el pueblo, toda la gente se sorprendió al verlas y se armó un gran alboroto. Las mujeres decían: miren, pero si es la dulce Noemí. Y ella les dijo: por favor, no me digan dulce, llámeme amarga, porque Dios Todopoderoso me ha amargado la vida. Cuando salí de Belén tenía de todo. Ahora que regreso, Dios me ha traído con las manos vacías. ¿Por qué me van a llamar dulce si Dios Todopoderoso está en contra mía y me ha hecho sufrir? Y fue así como Noemí regresó al país de Moab, acompañada de Ruth, de su nuera Ruth. Cuando regresaron a Belén, estaba empezando la cosecha de la cebada. Ok, vamos desde el principio. Capítulo 1 del libro de Ruth. Estamos viendo cómo Elimelech, ¿verdad? Era un hombre que tenía una familia. Y este hombre venía estaba saliendo de la tierra de Belén. ¿Ok? Era una región de Judá. Podemos ver cómo en el país de Moab, ¿verdad? Se fueron a vivir
Y porque en ese lugar pues sí existía comida, sí había suficiente alimento. Este hombre, Elimelec, y su esposa Noemí tenían 2 hijos. Uno era Malón y el otro era Quilión. Poco tiempo después, Elimelec y sus 2 hijos murieron. ¿Ok? Entonces, Noemí queda aparentemente sola, junto con sus nueras, Orfa y Ruth. Ruth decide quedarse y Orfa decide regresar a su pueblo o a su tierra. ¿Ok? Esta historia de Ruth, o el libro de Ruth, nos viene a mostrar, nos representa un cuadro alentador en el mismo periodo, ¿verdad? Que todo esto sucede al mostrar la fidelidad y la nobleza de Ruth. Es un cuadro perfecto, donde también el propósito original de leer este capítulo o este libro es que el autor, que es el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos quiere mostrar o trazar el linaje, ¿verdad?, de David como progenitor del Mesías. Recordemos que estamos hablando que se prepararon para irse a la tierra ¿de dónde? De Judá. ¿Y quién viene de la tierra de Judá? Cristo, ¿ok? Entonces, ¿quién viene de la tierra de Judá? Es el linaje, ¿verdad?, que da vida y que da la continuidad a esa línea de la que viene Jesucristo. Ahora, estamos hablando de que en el tiempo de los jueces, un tiempo en el que no había gobierno, un tiempo en el que no había rey, entonces Dios había levantado a un hombre. Se supone, y dicen los escritores, que todo esto aconteció en el tiempo de los jueces, durante el tiempo que el juez Gedeón estaba a la cabeza del pueblo de Israel. Ahora, en ese tiempo estábamos hablando de que no había cosechas y la gente no tenía que comer. Al acontecer todo esto, tuvieron que marcharse esta familia y regresar a su pueblo, ¿verdad? O regresar o moverse a la tierra de Belén. Quiero que sepas que algo que subraya y deberíamos de subrayar en este capítulo número 1 del libro de Ruth sería el capítulo 1, versículo 16 y versículo 17, cuando le dice que no me pidas que te deje y me ruegues que te abandone. A donde quiera que tú vayas, yo iré. Y empieza a decir lo que sentía en su corazón Noemí. Vemos 3 personajes principales, ¿verdad?, en esta historia. En el capítulo 1 vemos a este hombre que se llama Elimelec. Elimelec, por la pobreza, había perdido su propiedad y todo lo demás, pero también había perdido la vida. Después también vemos a un segundo personaje, que era Noemí, y también a un tercer personaje, que era esta Ruth. Entonces, en el capítulo 1 se desenvuelve y se desenlaza, ¿verdad?, y empieza toda esta historia. Podemos ver que en el libro de Ruth no se menciona mucho el nombre de Dios, pero eso es lo sorprendente, eso es lo fabuloso, eso es en donde radica, ¿verdad?, la bendición, porque Dios se estaba manifestando en cada uno de los personajes y a continuación figura uno más. Vamos al capítulo 2. Pocos días después, Ruth le dijo a Noemí: déjame ir a recoger espigas. Seguramente los que cosechan en los campos me dejarán seguirlos para recoger las espigas que vayan quedando. Noemí le dijo: anda, hija mía. Entonces Ruth se fue al campo de cebada y comenzó a recoger las espigas que dejaban los trabajadores. Sin saberlo, Ruth tuvo una buena suerte para ir a trabajar al campo de la familia de Elimelec, el difunto esposo de Noemí. Ese familiar se llamaba Boz y además era muy rico y muy importante en Belén. Ocurrió que en ese día Boz salió de Belén para vigilar el trabajo de sus campos. Cuando llegó al campo, saludó a los trabajadores: que Dios los cuide a todos. Y ellos respondieron: que Dios te siga bendiciendo. Luego Boz le preguntó al jefe de los trabajadores: ¿quién es esa muchacha? Y el jefe contestó: es la muchacha de Moab, que vino con Noemí. Me suplicó que la dejara recoger las espigas que se les caen a los trabajadores. Desde que llegó en la mañana, ha estado trabajando duramente y apenas ahora está tomando un corto descanso en la choza. Boz llamó a Ruth y le dijo: oye bien lo que te voy a decir. No vayas a recoger espigas en otros campos. Quédate aquí y acompaña a mis trabajadores. Mira bien por dónde van y síguelas.
les he ordenado a mis trabajadores que no te molesten. Cuando tengas sed, ve y toma agua de las jarras que ellos han llenado. Entonces Ruth, en señal de humildad, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y le preguntó a Booz: ¿por qué es usted tan amable conmigo? ¿Y por qué se preocupa tanto por mí si soy una simple extranjera? Y Booz le contestó: ¿quién me ha contado lo que tú has hecho por tu suegra después de que murió tu esposo? Sé que dejaste a tu familia y tu país para venir a vivir con nosotros, que somos gente totalmente desconocida para ti. Que Dios te premie por todo lo que has hecho. Que el Dios de Israel, el quien ahora buscas protección, te haga mucho bien. Entonces Ruth le dijo a Booz: muchas gracias, Señor, usted es muy bueno conmigo y me ha hecho sentir muy bien, aunque ni siquiera soy como una de sus criadas. Y a la hora de comer, Booz invitó a Ruth y le dijo: ven, acércate, aquí hay pan, salsa y granos tostados. Ruth fue y se sentó a comer junto con todos los demás trabajadores. Comió hasta quedar satisfecha y hasta le sobró comida para llevarle a su suegra. Cuando Ruth regresó a recoger espigas, Booz ordenó a los trabajadores: dejen que Ruth también recoja espigas donde están los manojos de la cebada. Además, dejen caer espigas de sus propios manojos para que ella las pueda recoger y no la molesten. Ruth estuvo recogiendo espigas hasta que empezó a oscurecer. Cuando separó el grano de las espigas, se dio cuenta de que había recogido más de 20 kilos de cebada. Tomó la cebada y regresó a Belén para mostrarle a su suegra todo lo que había recogido ese día. También le dio a Noemí la comida que le había quedado. Noemí entonces preguntó: ¿dónde estuviste trabajando hoy? ¿Cómo es que pudiste recoger tanta cebada? Que Dios bendiga mucho a quien tanto te ha ayudado. Ruth le contó a su suegra que había estado trabajando en el campo de un señor llamado Booz. Por eso Noemí le dijo: que Dios lo bendiga. Qué bueno es ese hombre con nosotras y con nuestros familiares muertos. Déjame decirte que ese hombre es familiar de mi esposo y de acuerdo con nuestras leyes, él tiene el deber de protegernos. Ruth añadió: pues él me dijo que podía quedarme a trabajar con las demás personas hasta que se termine la cosecha de cebada. Entonces Noemí le dijo a Ruth: qué bueno, hija mía, quédate a trabajar en el campo con vos y no te alejes de sus trabajadores para que nadie te moleste. Ruth siguió recogiendo espigas con las trabajadoras de Booz hasta que terminó la cosecha de cebada y de trigo. Mientras tanto vivía ella con su suegra. Amén. Vemos cómo hay un cuadro hermoso y aparece una tercera persona. Esta persona es Booz, una persona que realmente tenía poder, tenía riqueza, un hombre que había ganado y heredado todo. Recordemos que una de las tradiciones, ¿verdad?, de los, o según la ley judaica, ¿verdad?, cuando una persona como Elimelech muere por la pobreza, que había perdido su propiedad, la propiedad podría, ¿verdad?, ser redimida por un pariente más cercano. En este caso, Booz, como un pariente de Elimelech, tenía ese derecho. Entonces, todo lo que había perdido Elimelech por derecho le correspondía ¿a quién? A Noemí. Pero Noemí reconoce, ¿verdad?, que ella ya no está en edad, reconoce que ella ya no está en momentos para hacerlo. Entonces lanza y decide cederle, ¿verdad?, su derecho a esta mujer, a esta mujer que se llama Ruth. Amén. Entonces dice la palabra que fueron a recoger espigas. Noemí, ¿verdad?, dijo Noemí dejó que Ruth, ¿verdad?, fuera a recoger las espigas donde los campos iban a ser cosechados. Entonces ahí fue donde conoció a este hombre llamado Booz. Ahora, recordemos que Noemí era la viuda, Ruth era la mujer moabita y Booz era el agricultor, ¿ok? Son tres personajes o tres figuras que vemos en este tiempo, y de estas tres personas vemos como en primera Dios nos permite ver en este libro que a través de Noemí aparentemente hay una tragedia. Muere su esposo, mueren sus hijos y las cosas para esta Noemí al parecer no están funcionando del todo.
Pero entonces, a través de esta tragedia, Dios utiliza la vida de Ruth por su valentía y por su lealtad para utilizarlas y ser bendecidas por medio de Dios. Únicamente por su valentía y por su lealtad, Dios bendice a este par de mujeres. Ahora, aparece también este personaje que es Boaz, que por su gratitud y al igual por su lealtad son ellos mencionados en el libro de Ruth, y por eso es que ellos figuran. Lo único que nos quiere hacer saber el Señor es que a través del libro de Ruth, ¿verdad?, quiere mostrar la gloria de Dios como modelo de piedad, de amabilidad, de fidelidad, de obediencia, de sumisión y de coraje. Es un ejemplo concreto, ¿verdad?, de todas y cada una de las virtudes del judaísmo. Amén. Tu suegra de Noemí recibiría las bendiciones de Jehová o de Dios a través de su nuera. Vemos cómo este capítulo se empieza a poner interesante. Vemos cómo este libro, el libro de Ruth, se empieza a poner verdaderamente muy poderoso, y a pesar de que Dios es muy pocas veces mencionado, las veces que se menciona son palabras poderosas que hasta el día de hoy se pueden seguir escuchando. Que Dios te bendice. ¿Quién no de nosotros ha dicho que Dios te bendice, que Dios te bendiga? Esas palabras que nosotros hoy decimos podrían salir, ¿verdad?, de este libro, podrían salir y ser tomadas de este libro. La protagonista es Ruth. ¿En qué idioma se escribió? Se escribió posiblemente en un idioma llamado hebreo, y es un libro que trae mucho contenido, y aquella protagonista, que es Ruth, de origen moabita, llegó a ser antepasada del rey David de Israel y de Jesucristo. Entonces, vamos a ir analizando poco a poquito, ¿verdad?, toda esta historia. Y el día de mañana vamos a concluir con esta historia porque únicamente tiene 4 capítulos. Imagínate, el libro de Ruth tiene 4 capítulos. Yo te recomiendo que si en una oportunidad tú tienes de ver un video de ahí en internet acerca de Ruth, y es una historia, la han hecho como película, la han hecho como un corto, ¿verdad?, de la vida de Ruth, y vas a ver qué bonito y qué bendición es poder conocer el contexto de la historia, los personajes y todo lo que aconteció, y el único propósito por el cual sucedió fue para que Dios bendijera a su pueblo. Amén. Y podemos ver también que no todo era pesadilla, no todo era pues difícil. Simplemente cuando nosotros estamos alineados, ¿verdad?, al Espíritu de Dios, cuando nosotros estamos alineados al Espíritu de Dios, de Jehová, nosotros podemos entender que hay bendición, nosotros podemos encontrar que hay respuesta de parte de Dios. Y nosotros podemos poner ahí en nuestra Biblia, en el libro de Ruth, estas palabras: piedad, podemos poner amabilidad, fidelidad, obediencia, sumisión y coraje. Estas palabras podrían definir el libro de Ruth en contexto en el que Dios ve a sus hijos, en el contexto en que Dios, Jehová, ve a sus hijos. Amén. De esa manera, Dios espera que nosotros tengamos un corazón piadoso, un corazón amable, un corazón fiel. Amén. Un corazón obediente y un corazón lleno de sumisión a Cristo, y un corazón lleno de coraje ante las propuestas, ¿verdad?, y las amenazas y las temporadas difíciles. Un corazón lleno de coraje. ¿Para qué? Para tomar esa bendición que nos corresponde y hacerla nuestra. El libro de Ruth, como acabas de escuchar, tiene gran contenido y somos parte de esta historia tan hermosa. El día de mañana concluiremos con esta historia, y el libro de Ruth es uno de los libros que vale la pena leer, y por eso el Señor permitió que este libro figurara en esto que es la Biblia. Amén. Vamos a orar para ponernos para terminar con este estudio, y me da mucho gusto poderlo compartir con ustedes cada mañana. Esperamos que todos los días, ¿verdad?, ustedes se puedan seguir conectando, pero más que nada compartan
esta enseñanza a través de su red. Y por otro lado, si Dios pone en sus corazones la intención de dar, de sembrar en este ministerio que es Biblia con Café, sería de mucha bendición. Yo voy a agregar los datos para que ustedes lo hagan, ya sea a través de un depósito, a través de una transferencia, ya que cuando nosotros damos, dice la palabra, Dios ama al dador alegre. Amén. Y queremos que este mensaje se siga expandiendo, siga haciendo eco, ¿verdad?, a través de todas las redes. Dios bendice sus vidas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú sigues obrando, sigues actuando, sigues haciendo cosas en nuestras vidas, Padre. Gracias por poner en nosotros, Señor, ese corazón con piedad, Señor, amable, ese corazón fiel, ese corazón lleno de obediencia, Señor, hacia ti, sumiso, Padre, y obediente a ti, Señor, lleno de coraje. ¿Para qué? Para tomar lo que nos corresponde, Señor, y saber, Padre, que todo viene de ti, Señor, y todo vuelve a ti. Bendecimos, Padre, a cada uno de aquellos que se han conectado, que han permanecido, Señor, aquellos que han estado firmemente, Señor, en ti, creyendo, Padre, que tú responderás y que tú harás cosas maravillosas. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muchísimas gracias por conectarse. Mi nombre es Isaac Valdés. Esto es Biblia con Café. Veo que por aquí se conectó nuestra hermana Ana Camacho. Dios te bendice, Anita. Pronto te vamos a ir a ver. Queremos bendecir tu vida, queremos ser parte, ¿verdad?, de tu historia, con tu esposito, con tus pequeñas. Saludos también a tu mamita, la señora Leonor. Gracias por conectarse ambas. Saludo también a tu papá con mucho respeto. Dios los bendice grandemente. También quiero saludar aquí a Herminia Velarde, que tampoco se pierde ningún capítulo de la Biblia y siempre nos está acompañando. Sé que te levantas muy temprano y que el Espíritu de Dios te levanta. Y yo sé que oras, sé que estás consagrándote al Señor. Y eso es lo que debemos hacer cada mañana cuando abrimos los ojos. Dios bendice tu vida grandemente. En el nombre de Jesús, nos vemos el día de mañana. Y gracias por acompañarme. Gracias porque esto que hacemos, lo hacemos en el nombre de Dios, con el único propósito de encontrar propósito en nuestra propia vida, en nuestros propios días, y de encontrar, ¿verdad?, esa dirección que necesitamos cada mañana para caminar. Dios les bendice. Nos vemos el día de mañana a las 7 a.m. No se duerman. Dios les bendice.